comunidad jurídica de habla hispana y, en consecuencia, la idea que tenemos es la de pues poder ampliar el espacio al mayor número de personas posibles. Hoy, igual que hace unas fechas, lo estrenábamos con una sesión que estaba justamente dedicada a temas actuales, a temas candentes del derecho público en el ámbito hispanoamericano. Hoy nos ocupa el derecho privado, temas actuales que puedan, en fin, suscitar algún tipo de problemática o que sean objeto de atención por la comunidad jurídica en el ámbito hispanoamericano, en el ámbito del derecho civil hispanoamericano. Igual que sucedió con ocasión de la primera sesión, vamos a darnos cuenta que realmente entre los propios ponentes, pues no hay necesariamente concomitancias o coordinaciones a la hora de exponer con libertad lo que consideran, pero la experiencia de la pasada sesión es que todas estas cuestiones suelen tener bastante hilo conductor, en la que participamos sobre el derecho público en Hispanoamérica. Había muchos elementos en común y yo estoy seguro que también los habrá en esta oportunidad. Tenemos a tres ponentes de lujo que forman parte del claustro de nuestro espacio, de este espacio de estudios jurídicos hispanoamericanos, que además también adelanto que va a incorporar en las próximas fechas a nuevos miembros. Estamos ultimando pues, las coordinaciones con otras personalidades jurídicas iberoamericanas, en concreto en Puerto Rico, en Ecuador y en Colombia, que se harán público dentro de poco tiempo, ¿no? Y ya para empezar, porque a mí simplemente me toca darles la bienvenida, me gustaría presentarles a los tres ponentes de lujo que tenemos en esta sesión de esta jornada, de este martes, ¿no? Tenemos la suerte, la fortuna de contar con Domingo Bello Janeiro. Es un destacadísimo jurista español, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Coruña. Aquí he contado, me parece que son pertenencia a seis academias españolas e iberoamericanas, ¿no? Él es académico de número de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia, es académico de honor de la Academia Peruana de Derecho, de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de la Argentina, con sede en Córdoba, en fin, correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación. En fin, es una personalidad, una figura del derecho civil español. Es vocal permanente de la Comisión General de Codificación, que, como saben ustedes, es el organismo vinculado al Ministerio de Justicia en España, que se dedica a velar por la corrección formal y material de cada uno de los proyectos legislativos en materia ambiental. Y es autor de una docena de libros, ha participado en más de medio centenar de libros colectivos, publicado cerca de 200 publicaciones en revistas de las más prestigiosas. Muchas de sus publicaciones han sido también traducidas a idiomas muy diversos, en concreto al ruso, por ejemplo, ¿no? Que es un caso extraño dentro de nuestra comunidad jurídica que compartimos. Es también un árbitro de múltiples cortes internacionales en materia de arbitraje de inversiones y es, como digo, una personalidad muy relevante que ha tenido la gentileza de sumarse a este proyecto colectivo. El segundo de los ponentes de esta jornada es Mario Castillo Freire. Mario es también otra figura muy destacada del derecho privado iberoamericano, es catedrático de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, como saben, una de las grandes del nuevo continente. Mario es también árbitro, es una personalidad destacadísima en el ámbito del arbitraje internacional. Ha sido y es miembro de infinidad de cortes de arbitraje, pero también es árbitro de la Cámara de Comercio Internacional. Es una figura no solo en el ámbito docente, sino también en el ámbito profesional destacadísimo. Su el estudio de Mario Castillo Freire, es uno de los principales de su país.
y muy destacado no solo por la actividad propiamente profesional, sino también por la, como decía hace un momento, Domingo Bello tiene justo detrás de su silla pues parte de la colección, de la extraordinaria colección que lleva desarrollando el estudio de abogados que lleva su nombre, de Mario Castillo Freire, que tiene ni más ni menos que bueno, pues una biblioteca de arbitraje fundada en el 2006 que ya ha acumulado más de 110 volúmenes, ¿no? Pero es que además tiene infinidad de trabajos. Hace un momento tuve la curiosidad de meterme en internet a curiosear el currículum de Mario. Ya es que llegas a contar y pierdes la cuenta. Necesitas la inteligencia artificial para que te calcule el número de obras de nuestro segundo ponente de hoy o de otro de los ponentes de esta sesión. Y tenemos la fortuna de contar finalmente con otro fichaje extraordinario para el espacio, que es José Alberto Frías Hermosillo. Él se formó en la Universidad Panamericana de México, realizó de estudios y diplomados, no solo en el derecho, sino también en filosofía, esa base tan esencial para el desarrollo, el desempeño de cualquier jurista. También cursó estudios en el Colegio de Notarios del Distrito Federal y en el Colegio Nacional de Notariado Mexicano. También tuvo su desempeño, sus desarrollos, sus investigaciones en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en el Instituto Nacional de Estudios Fiscales. Es miembro fundador y socio de una de las firmas también más importantes de México, el Cingulum Legal, el director del despacho Cingulum Legal, donde actualmente se encarga de las áreas del derecho corporativo, inmobiliario, gobierno corporativo, protocolos familiares y organizaciones de la sociedad civil. Está también incorporado al prestigioso bufete mexicano López Padilla. José María López Padilla, precisamente, es también miembro de nuestro claustro de este espacio. Pero no solo, como siempre tratamos de hacer, no solo vamos a ocuparnos de dedicarnos solo al ámbito académico, sino como veis, en el caso de los tres ponentes de hoy y los que van a seguir y nos han precedido, comparten esa doble condición que es indispensable para el espacio, de saber conocer la letra y la música, de saber las dos cosas, tener unos elementos teóricos, pero unos elementos de practicidad que son esenciales, que deben de ser el elemento básico que nos guía para este espacio de estudios jurídicos hispanoamericanos. Decía que, aparte de su desempeño como letrado, José Alberto es titular de hace más de 12 años de la asignatura de la materia Obligaciones en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que, como sabéis, es uno de los centros más punteros en lengua española. Dentro del ranking de Shanghai se encuentran precisamente la UNAM y la Universidad de Buenos Aires dentro de los primeros lugares, muy por encima de cualquier universidad española, muy por encima. La UNAM y la UBA están muy por encima de la primera universidad española que está en el ranking de Shanghai. Como veis, tenemos a tres figuras del derecho privado y, bueno, pues como yo no quería pasar estos 10 minutos introductorios que también les he indicado a los ponentes, cedo la palabra en este momento a Domingo Bello Janeiro. Hay que... El micrófono. Jaime, sí, ya. Ahora sí, ¿me oís? Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Muy agradecido por participar en este espacio. No puedo, por menos al margen de formalismos protocolarios, de agradecerlo y felicitarte por esta brillante iniciativa que me permite compartir espacio con tantos amigos y, por supuesto, con José Alberto y muy especialmente con nuestro querido Mario. Yo voy a referirme a dos normas relativamente recientes europeas. Una es la Directiva de Productos Defectuosos del 2024 y otra es el Reglamento Europeo precisamente de Inteligencia Artificial a la que antes hacías mención, para aludir a un tema que últimamente me está preocupando jurídicamente bastante, que es la responsabilidad, el marco jurídico de los productos defectuosos sanitarios con inteligencia artificial. Cada vez que hablamos de inteligencia artificial, a mí me acuerdo siempre de esa expresión
del replicante, que os acordáis en Blade Runner, dice: he visto cosas que vosotros no creeríais. Naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión. Vi rayos brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos estos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Efectivamente, la realidad es que la inteligencia artificial en estos momentos lo está invadiendo todo. Se ven cosas que nadie creería. Reflexionar, abrir un debate sobre estas cuestiones, a mi juicio, son uno de los principales retos que en el ámbito del derecho nos sugiere, y especialmente por lo que yo antes hacía referencia a la responsabilidad por productos sanitarios inteligentes defectuosos, con especial enfoque en la inteligencia artificial. Los productos sanitarios son, como podéis imaginar, pues, productos, aparatos, dispositivos, software, materiales, otros artículos de cualquier tipo que precisamente están utilizados en el ámbito de la salud para el diagnóstico, para la prevención, para el tratamiento. Es un mundo, el actual, en donde cada vez más la tecnología, bueno, ha transformado todos los aspectos de nuestras vidas, y los productos sanitarios, la práctica médica, no son en modo alguno ninguna excepción. Se han incorporado con inteligencia artificial en los dispositivos médicos con avances impresionantes. Sistemas de diagnóstico automatizado, marcapasos, prótesis inteligente. Pero eso es lo que, a mi juicio, plantea importantes desafíos legales. Esa medicina ya no es del futuro, ya está aquí, de productos sanitarios inteligentes, ha transformado radicalmente la forma de diagnóstico, de tratamiento y de cuidados médicos. Y ello conlleva también una mayor exigencia legal, una necesidad urgente de adaptar nuestras normas, nuestras prácticas e incluso nuestras conciencias al nuevo contexto. La innovación, que es irreversible, no puede ser sinónimo de impunidad. El paciente tiene que seguir siendo el centro de atención con todos sus derechos garantizados. La inteligencia artificial, no podemos negarlo, se ha integrado en productos sanitarios. Los ha hecho más rápidos, más eficaces, más precisos, más económicos. Pero cuidado, productos sanitarios con inteligencia artificial no son los típicos productos sanitarios objetos pasivos. Son dispositivos activos, conectados, programables, dotados de inteligencia artificial, que significa que son capaces de tomar decisiones autónomas en tiempo real. Hay marcapasos inteligentes que ajustan su funcionamiento automáticamente de acuerdo con las señales del paciente. Hay sistemas de diagnóstico que aprenden con cada caso nuevo, basados en IA, que ayudan a los médicos a interpretar las imágenes. Hay bombas de insulina muy eficaces que se dosifican según algoritmos. Sistemas de diagnóstico que aprenden con cada caso nuevo. Sensores corporales que transmiten datos al médico desde casa del paciente. Es una nueva generación de dispositivos médicos que a los juristas nos suponen un replanteamiento del esquema clásico jurídico, sobre todo en el ámbito de la responsabilidad, anticiparnos a los riesgos que pueden derivarse de su uso. Estamos hablando de productos, pero no son los productos tradicionales del ámbito sanitario, pasivos, sino que tienen tres características que los hacen muy difíciles de gestionar jurídicamente. Autonomía. La IA toma decisiones por sí misma, basadas en algoritmos que aprenden y que se adaptan con el tiempo. Carácter dinámico. A diferencia de los productos convencionales, estos dispositivos con IA se actualizan y modifican su funcionamiento sin intervención humana directa. Y por último, junto con autonomía y dinamismo, tienen opacidad. A menudo, los algoritmos detrás de estos productos no son fácilmente comprensibles ni auditables, lo que genera lo que se conoce como la caja negra, que está prohibida, pero existe, de la IA. Y eso dificulta en muchas ocasiones
la identificación de posibles errores y la determinación de la responsabilidad. Estos factores, su combinación, plantea un desafío jurídico importante y es adaptar el esquema tradicional de la responsabilidad a productos que por su naturaleza son inteligentes en constante evolución. La IA, la inteligencia artificial, no es una herramienta tecnológica tradicional. Aprende, se adapta, adopta decisiones autónomas. Esta autonomía es la que plantea los mayores desafíos inéditos para el marco jurídico de la responsabilidad civil y penal en este espacio, podríamos decir, hispanoamericano, pero realmente mundial. La intervención, la responsabilidad clásica parte siempre de la premisa del responsable de la intervención humana. En el sector médico, en el que estoy centrado, los algoritmos de la IA analizan las imágenes radiológicas con una precisión que supera, baliza si queréis, con la de los mejores médicos especialistas. Pero sin embargo, lo que se nos plantea es analizar quién es jurídicamente responsable si el diagnóstico erróneo de un producto con IA, que es mucho más efectivo que el ser humano, pero que puede fallar, y ese diagnóstico erróneo lleva a un tratamiento médico incorrecto. Y la respuesta no es nada sencilla, porque en la actualidad, como sabemos, los sistemas de IA no son sujetos con personalidad jurídica propia, no son responsables por sí solos y por tanto la responsabilidad, como sabemos, también recae en los humanos que los diseñan, que los entrenan, que los comercializan, que los usan o los utilizan. Pero ¿hasta qué punto se puede exigir responsabilidad a un operador, a un médico que no controla completamente el comportamiento de un sistema que incorpora IA? Como decíamos, la IA puede tomar decisiones autónomas y ello complica la identificación del responsable del daño. ¿Será responsable el desarrollador del sistema, el fabricante, el usuario que emplea la IA en su puesto de trabajo o todos ellos conjuntamente? Estamos en una era de transformación digital acelerada. Cada vez es más habitual que todo tipo de hospitales, clínicas, profesionales sanitarios utilicen productos que combinan sistemas de IA, conectividad para monitorizar, para diagnosticar, para intervenir en tiempo real sobre el paciente. Son dispositivos inteligentes, marcapasos conectados, bombas de insulina automáticas, sensores portátiles, sistemas de diagnóstico por imagen con inteligencia artificial, prótesis robotizadas, plataformas de telemedicina avanzadas que prometen grandes beneficios. Precisión, personalización de tratamientos, eficiencia en la gestión clínica, pero con nuevos riesgos. ¿Qué ocurre cuando fallan? ¿Quién es el responsable si causan un daño? ¿Cómo se demuestra el defecto cuando el fallo está en una línea de código, en un modelo de inteligencia artificial entrenado con datos erróneos? La pregunta que nos reúne es enorme, aunque es de trascendencia. ¿Quién responde? ¿Cómo se prueba? El régimen general en España, en cuanto a los productos defectuosos, todavía está en la ley de 1994, que transpone una directiva de 1985, que establece la responsabilidad objetiva del productor. El perjudicado no necesita probar la culpa del fabricante, sino solo el daño, el defecto del producto y la relación causal entre ambos. Y los defectos pueden ser de diseño, producto, bueno, inherentemente, intrínsecamente inseguro por su diseño, defecto de fabricación, el producto diseñado correctamente pero con errores de fabricación que lo hacen inseguro, o falta de información. No se han dado las instrucciones adecuadas, las advertencias sobre el uso del producto, porque el fabricante no advierte adecuadamente de los riesgos o no instruye correctamente sobre su uso. Demostrar el defecto y la relación causal, bueno, a veces requiere peritajes técnicos complejos, acceso a registros de uso, historial de versiones, documentación sobre pruebas, etc. Y ahí es donde esta directiva nueva de productos defectuosos de 2024
que hay que transponer al derecho español, y estamos trabajando en ello en la Comisión General de Codificación, introduce mecanismos a favor del paciente, que son la presunción de defecto en casos técnicamente complejos y el acceso a pruebas controladas por el fabricante. Defecto es una característica del producto que lo hace no apto para su uso, peligroso o que no cumple con las expectativas razonables del consumidor. Se complica cuando se trata de un defecto en un sistema de IA que puede mejorar, que puede cambiar con el tiempo, o un dispositivo que a su vez se actualiza autónomamente por vía remota. Y uno de los grandes desafíos es demostrar que el defecto del producto fue la causa directa del daño. En productos tecnológicos puede ser difícil porque el comportamiento autónomo de la IA hace que identificar la causa del error no sea siempre sencillo. El algoritmo muchas veces toma decisiones de forma autónoma. No siempre es claro cómo llegó a ellos, lo cual crea un dilema probatorio, porque no siempre es posible demostrar con certeza que el defecto se encuentra en el diseño, en el algoritmo o en la interacción con otros dispositivos. Y por esta evolución tecnológica, la Unión Europea aprobó en octubre del 2024 esta directiva de responsabilidad por productos defectuosos que adapta el marco legal a la era digital, que amplía la definición de producto para incluir archivos digitales, servicios digitales incorporados, productos que utilizan la inteligencia artificial, actualizando y adaptando normas de responsabilidad y con base en dos principios. Uno, el fabricante tiene que compensar los daños causados por un producto defectuoso y la víctima debe demostrar el carácter defectuoso del producto, el daño causado y que el defecto fue la causa del daño. Un programa informático, según la nueva directiva, es un producto al que se aplica la responsabilidad objetiva independientemente de su modo de suministro o su uso. Y un desarrollador, un productor de programas informáticos, incluidos los proveedores de sistemas de IA, es tratado en la directiva como un fabricante. Y para evaluar el carácter defectuoso del producto, se tienen en cuenta todas las circunstancias, incluso el defecto en el producto de cualquier capacidad para seguir aprendiendo o adquiriendo nuevas características después de su introducción en el mercado o puesta en servicio. Se presume el defecto del producto si no cumple los requisitos obligatorios de seguridad, si vulnera las normas técnicas armonizadas o si el demandante tiene dificultades excesivas para probar el defecto debido a la complejidad técnica. Y también, como una novedad, se introduce como objeto de indemnización la corrupción irreversible de datos en el producto y el daño psicológico médicamente reconocido. Para dar más facilidad, se extiende el plazo de prescripción para la reclamación por parte del paciente a 15 años y en caso de daños latentes muy graves hasta 25 años. En caso de productos defectuosos tradicionales, el responsable es el fabricante, pero con la IA la cadena de responsabilidad se complica. Hay muchos posibles sujetos implicados y uno de los retos importantes desde el punto de vista procesal es determinar el responsable cuando ocurre un daño entre el fabricante, el que diseñó y produjo el producto, el proveedor, el que desarrolló el algoritmo, el integrador o distribuidor, el encargado de integrar el sistema que conecta varios dispositivos, el proveedor de actualizaciones o mantenimiento y, por último, por supuesto, los profesionales sanitarios, porque puede recaer también sobre el médico, el hospital, el centro sanitario, que implementaron ese dispositivo sin una correcta evaluación, que implanta, que gestiona, que supervisa el uso del producto. Y también, como complemento, y antes hacía alusión, la Unión Europea ha puesto en marcha un proceso legislativo, junto con esta directiva de productos defectuosos, para la creación de un marco jurídico específico para la IA, a través del reglamento de inteligencia artificial también de 2024, cuya aplicación completa se desplegará hasta el 2026, que plantea un enfoque, como bien se sabe, basado en el riesgo
con sistemas de IA en 4 niveles: inaceptable, que están prohibidos; riesgo limitado, con requisitos de transparencia; riesgo mínimo, sin regulación específica; y, por lo que a nosotros nos interesa, sistema de alto riesgo, con sujeción a estrictas obligaciones, y también con grados de responsabilidad a los distintos operadores implicados: desarrolladores, proveedores, distribuidores y usuarios. Nos interesa el sistema de alto riesgo porque se imponen obligaciones de diligencia y de trazabilidad, especialmente para los sistemas de alto riesgo, que son los utilizados en procesos de diagnóstico médico, e introduce el reglamento un régimen sancionador severo, con altas multas para las empresas que resulten, en su caso, responsables de su incumplimiento. Los sistemas de IA de alto riesgo, como los programas informáticos basados en la IA destinados a fines médicos, tienen que cumplir varios requisitos, como sistema de reducción de riesgos, conjunto de datos de alta calidad, información clara al usuario y supervisión humana. Y como cierre, finalmente, cumpliendo con las indicaciones horarias de el impulsor de este espacio y moderador, les dejo simplemente una reflexión. Si permitimos que el algoritmo tome decisiones, y donde el algoritmo toma decisiones, el derecho no puede quedar ni mucho menos atrás. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier, por esta oportunidad. Muchísimas gracias, querido Domingo. Después, al término de la intervención, de las tres intervenciones, quedará un espacio para las preguntas. Yo tengo una sobre la black box, precisamente, sobre Yo estoy preparado para preguntas de los asistentes. Del impulsor del espacio es imposible responder. Ya. No, sobre el tema de la responsabilidad. Es decir, yo adquiero una maquinaria de marcapasos conectada, y si resulta que esa tiene un algoritmo que genera decisiones, va a ser, yo podré repetir contra el que a mí me ha entrenado el algoritmo, o yo tengo que asumir, al tener que saber que esa herramienta, ese marcapasos, ya tenía esa posibilidad de generar a su vez decisiones por su cuenta. En fin, es decir, la responsabilidad de la responsabilidad de la responsabilidad, ¿no? Pero bueno, seguimos. Teniendo en cuenta que todos estos productos son muchísimo más fiables que el mejor diagnóstico, según parece. Pero Bueno, fallan también, claro. por supuesto. Seguimos entonces con el programa que tenemos, con la intervención del profesor Castillo Freire. Bien, este, ¿cómo están todos, queridos amigos? Para mí es un placer enorme estar en este foro creado por Javier sobre estudios jurídicos hispanoamericanos, que creo que este es el segundo acto, ¿verdad? Así que me alegra mucho, al igual que estar con mi queridísimo amigo Domingo Bello Janeiro, ambos académicos honorarios de la Academia Peruana de Derecho, de la cual tengo el honor de ser su vicepresidente, y de conocer a José Alberto Frías Hermosillo, muy renombrado profesor mexicano, a quien tengo el gusto de ver, y ya seguro pronto tendremos la oportunidad de encontrarnos personalmente. Debo felicitar a Javier por este foro que es magnífico, que es un espacio muy útil para conocernos recíprocamente, ¿no es cierto? Acá estamos profesores de tres países y conocernos con tantos temas comunes y con tantos temas específicos también, pero con un mundo que hace los temas específicos cada vez más comunes. Yo estaba pensando sobre qué tema hablar, conversé con Javier digamos, le anuncié que iba a hablar y voy a hablar sobre em, la importancia de la estabilidad jurídica en materia civil. Hablo en materia civil porque soy profesor de Derecho Civil, me dedico al ejercicio de la profesión en esta área, ¿no? Y, y a la vez, digamos, no puedo dejar de reflexionar sobre otros temas que impactan mucho sobre este, ¿no? Es decir, si nosotros hablamos de la estabilidad legislativa en materia civil como algo que
que resulta importante en una sociedad, no puedo dejar de mencionar la importancia que tiene en esa sociedad, en ese Estado de Derecho de esa sociedad, el fortalecimiento de las instituciones en general, ¿no? Mientras les hablo, en este instante, mientras les hablo, en mi país, en el Congreso de mi país, se está debatiendo la vacancia del presidente de la República, ¿no? Lo que me da mucha pena, ¿no? Porque en realidad este, estamos en pleno proceso electoral que se realizará en unas semanas y el cambio de gobierno es el 28 de julio y ya no sé cuántos presidentes hemos tenido en los últimos 9. años. Y les digo, no sé cuántos presidentes hemos tenido con la sinceridad de no saber cuántos presidentes hemos tenido, ¿no? En los últimos años. De tal manera que tal vez hablar de la estabilidad legislativa en materia civil puede sonar como una, una sutileza de escuela, pues, ¿no? Es decir, si hay tantos presidentes de la República, ¿por qué preocuparnos por la estabilidad civil de la legislación? Y creo que con el tema civil pasa algo que no necesariamente ocurre con otras áreas del derecho. Y les voy a contar un poco la experiencia nuestra, ¿no? En un país como mi país, en donde, digamos, muchas de las cosas están por hacer y, y precisamente que tenemos el signo de la inestabilidad política, en donde hay más de 30 partidos, hay casi 30 candidatos presidenciales para la próxima elección, en donde la cédula de sufragio es del tamaño o más grande que la pantalla que tengo frente a mí de la computadora, ¿no? En fin, donde hay que votar por presidente, donde hay que votar por senadores, donde hay que votar por diputados, digamos, es una cosa muy compleja. Eh, es muy fácil que prenda la idea, y siempre he aprendido la idea, de que el cambio legislativo necesariamente implica progreso. Eso lo vimos algunos años recientes con un gobierno muy demagógico que tuvimos, bueno, uno de tantos, que promovió cambios constitucionales que se llevaron se concretaron y la gente votó masivamente por esos cambios constitucionales, que no necesariamente eran cambios que merecieron alguna reflexión, tengo la seguridad, ni en la propuesta, que fue una propuesta muy demagógica, ni tampoco en su debate público, que lo hubo muy poco, y en su aprobación. Entonces, la Constitución, que es una Constitución relativamente joven, porque es una Constitución que es del año 1993, tiene una serie de reformas desde su entrada en vigencia. ¿Y qué les digo de los códigos principales? O sea, eh, eh, son generalmente normas legales de data no muy lejana. Por ejemplo, el código penal es de 1991, el código, el código procesal civil es de 1993, la ley de títulos, valores y la ley general de sociedades es de fines de los 90 o son de fines de los 90, la ley de arbitraje es del 2008, ¿no? En donde, claro, el Código de Comercio, que es un fiel reflejo del Código de Comercio español, es un código que ha quedado vacío porque, digamos, muy pocas cosas siguen siendo reguladas en el Código de Comercio. Y entonces, fíjense ustedes cómo de las normas que he mencionado, incluida la Constitución, el Código Civil terminó siendo la norma importante más antigua de las normas legales importantes, ¿no? Y sin duda es un código que tiene entre el 20 y 25% de artículos modificados a lo largo de los
más de 41 años de vigencia. El código entró en vigencia en noviembre, el 14 de noviembre de 1984. Entonces es la norma decana, digamos, la ley importante más antigua. Si uno comparara las reformas del Código Civil con las reformas, por ejemplo, del Código Penal o del Código Procesal Penal, son cuantitativa y porcentualmente menores. Y uno podría decir, ¿por qué? Porque sin duda cuando hay un crimen importante, ¿no? Es materia para que a los políticos les den cámara. Y entonces es muy fácil, ¿no es cierto? Si hay un acto execrable en la sociedad y hay una pena para ese delito contemplada pues en 25 años, 20 o 30, ¿no? Pedir cadena perpetua. Y si hay cadena perpetua, es muy fácil también, porque para muchos políticos es muy fácil cualquier cosa, porque formación jurídica muy pocos tienen, decir pues que debe reinstaurarse la pena de muerte y que el Perú debe salirse de determinadas convenciones a las cuales ha adherido y que proscriben la pena de muerte y que por lo tanto estos delitos solos saldrán de la escena si es que al criminal se le sanciona con una pena mucho más allá de la que hoy permite la sanción legal. Entonces, por eso, digamos, hay tantas modificaciones en materia penal, ¿no? Tantas modificaciones en materia penal. Y en materia civil las hay también, sobre todo en materias en las cuales es muy fácil opinar, ¿no es cierto? Yo siempre digo, claro, es muy fácil meter mano en el libro de personas o en el libro de familia, ¿no? Porque son temas, digamos, de conocimiento más o menos general y en donde, claro, yo puedo hablar de las causales de divorcio y de repente no soy abogado, pero puedo hablar de las causales de divorcio, puedo hablar de si debe haber un divorcio automático o no, puedo referirme a si debe haber legítimo hereditario o no debe haber legítima hereditaria, si debe haber libertad para testar en un 100%. O sea, puedo referirme a esos temas no teniendo la profesión de abogado, porque son temas de los cuales se habla y se conoce. Entonces, los libros más golpeados son estos. La parte del Código Civil más golpeada es esta. Y claro, uno ve y dice, bueno, pero ¿cuáles son los menos golpeados? Sin duda obligaciones, fuentes de las obligaciones, claro, pues, o sea, no vamos a discutir, pues, entre políticos el régimen legal de la solidaridad, de la mancomunidad, de las obligaciones divisibles y las obligaciones indivisibles, ¿no es cierto? O sea, haciendo ouija para traer a Dumoulin, ¿no es cierto? O sea, no vamos a discutir sobre eso porque es chino, pues, o sea, son cosas que no se entienden. Gracias a Dios, ¿no es cierto? Pero, a pesar de esto, eh, este prurito de querer modificar la legislación y de considerar que las nuevas leyes necesariamente van a mejorar al país y no la estabilidad, es un tema muy difícil de vender, muy difícil de vender. O sea, el régimen, la idea de la sensatez es muy difícil de vender. Entonces, esto ha hecho que a lo largo de la vigencia del código siempre exista el prurito de tratar de reformar, de modificar el Código Civil. Y a lo largo de todos estos años se han formado muchas comisiones, unas informales y otras formales, para, con la idea de tener una reforma orgánica del Código, ¿no? No existe en mi país una comisión como la Comisión General de Codificación a la que hacía referencia en su posición Domingo, ¿no? Entonces, digamos, las reformas que ha tenido el código han sido reformas puntuales que han sido fruto de las necesidades sociales del momento, algunas buenas, algunas no tan buenas y otras malas, ¿no es cierto? Pero entonces se han formado comisiones ad hoc y estas comisiones ad hoc siempre han puesto por delante, la carreta y no los caballos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se ha nombrado la comisión y por lo general ha sido motivado por quienes quieren formar parte de esas comisiones, ¿no? Que han tocado la puerta del ministerio o del ministro de turno y han dicho yo quiero formar parte de una comisión porque hay que reformar el código. Ah, ya, entonces, ¿y a quiénes nombramos?
No sé, pues tú dime a quiénes nombramos, ¿no es cierto? A mis 5 amigos, ¿no es cierto? Entonces vamos a nombrar la comisión para reformar el Código Civil, que es la ley que en la práctica es la más importante, porque, como decía un jurista francés hace muchos años, el Código Civil es la constitución de la gente, ¿no? Porque es la norma de la que nadie se libra, a la que invocamos todos los días, etcétera. Entonces es muy importante la práctica. O sea, la bicameralidad o unicameralidad son temas esotéricos para la mayoría de la población. El tema de los contratos, los derechos de la persona, qué sé yo, las sucesiones, las compraventas, etcétera, son el día a día. Entonces, al final, todas estas comisiones, yo he luchado mucho contra esto a lo largo de estos 40 años. Todas estas comisiones han sido comisiones en donde ha primado lo que yo denominé en un libro que publiqué en el año 1998, en donde han primado las tentaciones académicas de los profesores de derecho que formaban parte de esas comisiones por sobre las reales necesidades de la población en cuanto a la modificación del Código Civil. Y eso ha hecho que comisión tras comisión que se nombrara en estos 40 años, no empezaron en el año 40, pero estas comisiones hace 40 años, pero empezaron en los 80 las informales y en los 90 las formales. Entonces, comisión tras comisión que se nombró haya fracasado. No porque no hayan hecho un proyecto, sino porque empezaron con la idea de modificar, viendo para que no se me pase el tiempo, de modificar pocos artículos, ¿no es cierto? Unos 50 era la idea, ¿no es cierto? Generalmente es un número cabalístico, vamos a modificar 50 artículos. Pero al final todas las comisiones terminaron proponiendo la modificación de 400 o 500 artículos. Y yo siempre digo, ¿cuál es la razón? La razón es muy simple. Si yo soy profesor de obligaciones, el mayor negocio que puedo hacer es que cuando el profesor de reales proponga modificar 50 artículos y el de personas 60, yo diga estoy de acuerdo, para que cuando yo proponga modificar los 80 que quiero modificar de obligaciones, no se opongan. Entonces al final esto va a terminar siendo un festín, como siempre terminó siendo un festín legislativo, en donde la reforma que debía ser puntual terminó siendo una reforma que nadie pidió y una reforma fundamentalmente centrada en las tentaciones académicas, es decir, en todo aquello que uno considera como mejor doctrina. Está lindo para ponerlo en un artículo en una revista. No, escríbete un libro sobre el tema, te felicito. Exponlo en tu clase y te voy a dar un abrazo. Tus alumnos van a estar contentos. Pero no lo pongas en un artículo del Código Civil porque nadie lo necesita y nadie lo ha pedido. O sea, nadie pidió que cambien el artículo la tesis objetiva por la tesis subjetiva o viceversa. Entonces, como decía, y con esto cierro, como decía un muy querido profesor eh, peruano, don Fernando de Treseñí Granda, refiriéndose a un artículo que escribió justo el día que el código cumplió 10 años y se había nombrado ya una comisión oficial en esas fechas, no era la primera, dijo, cambiar los códigos a cada rato no es imaginación creadora, sino pereza interpretativa. Esa frase yo la he hecho mía y siempre la repito, porque creo que el mayor esfuerzo que tiene el medio jurídico no es cambiar un artículo por otro, un pero por un sin embargo, un punto y coma por un punto aparte, sino hacer el esfuerzo, sobre todo en países en donde en nuestros países en América Latina se requiere la divulgación y el conocimiento de las normas legales, de las normas jurídicas, la divulgación de la doctrina, el afianzamiento de la jurisprudencia, que son las maneras de hacer que el derecho precisamente se afiance y sea mucho más útil y productivo para sociedades en desarrollo como las nuestras. Muchas gracias, querido Javier, querido Domingo, querido José Alberto, queridos amigos que nos escuchan, por este espacio y un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Mario, como siempre, brillantísimo, ¿eh? Y por cierto, don Fernando de Traceñís, que tengo que decirlo, de familia asturiana por parte de madre, ¿eh? O sea que eso que también que conste. Bueno, Gracias. y terminamos con José Alberto Frías Hermosillo, para que termine esta sesión y después comenzan, bueno, pues las personas que nos acompañan que quieran formular cualquier tipo de cuestión. Cuando quieras, José Alberto. Muchas gracias.
Pues querido Javier, en primer lugar, agradecidísimo de ser considerado para este foro. Coincido con tus palabras iniciales. Hay una necesidad en nuestras sociedades de reflexionar, de crear y de avanzar en muchas de nuestras realidades jurídicas. En segundo término, congratulado de poder compartir el foro con Domingo y con Mario. Espero estar al menos cerca de la altura que nos han puesto en este espacio, ¿no? Cuando preparaba pues mi intervención, muchas cosas abordaron mi cabeza. La verdad es que hay muchos temas en nuestra realidad social y también en nuestra realidad jurídica que podríamos sacar a colación. Y como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, Mario, Domingo y un servidor, mucho de lo que se ha comentado tiene que ver con aquello que quiero reflexionar en este espacio. Eh, Domingo, qué sensibilidad la tuya de estar tan unido con lo que sucede en nuestra sociedad. A propósito de lo que comentaba sobre la inteligencia artificial, pues basta nada más con escuchar la intervención que tuvo Yuval Noah Harari en el foro de Davos, hablando de las inteligencias artificiales. Una reflexión que planteaba pues, a los participantes sobre la personalidad jurídica, la posibilidad de otorgársela o no a las inteligencias artificiales. Y alguien quizá podría decir que esto es aventurado y la verdad es que no, nuestro derecho está lleno de ficciones y nosotros le hemos conferido existencia jurídica a realidades que son solo producto de la creación humana, corporaciones y sociedades. Entonces, evidentemente la inteligencia artificial es uno de nuestros grandes retos. Todos los días nos llegan a la cabeza problemáticas, retos, participaciones. Y me parece que pensar solo en una regulación que lleve un límite o incluso hasta la simple responsabilidad se quedaría corta. Este hombre que acabo de citar se refiere a la inteligencia artificial no como herramientas y hace una analogía con un simple cuchillo. Las herramientas no deciden. En cambio, la inteligencia artificial pareciera ser que sí tiene un agente de acción. Ese es un primer punto. Y número dos, también decía que parece que me puse también de acuerdo con Mario. Esta estabilidad legislativa, ¿no? En la materia civil. ¡Wow! Hay tantas cosas. Tengo que confesar que cuando inicio clases con alumnos, tanto de la licenciatura y ya después en posgrado con algunos estudiosos, pareciera ser que el derecho civil ya está dicho todo, ¿no? Traemos un bagaje cultural que compartimos los países aquí representados, pues que es un derecho humano y que las instituciones en algún momento nacieron y que así deben de ser y no basta con modificarlo, no hay necesidad. Y yo pongo siempre como ejemplo el tema de los derechos reales. Indudablemente el derecho de propiedad, pues se tiene que conservar, quizá tendrá unas cuantas adecuaciones, pero yo pongo en la mesa quizá sobre la utilidad de otros derechos reales como puede ser el derecho real de uso, el derecho real de habitación. Yo no sé, y no soy quien para contestarlo, pero sí de plantear el cuestionamiento, yo no sé si vale la pena seguirlos conservando. De igual forma, planteando los puntos a tratar, quisiera yo hablar de lo que representan algunas realidades que al menos en mi país estamos viviendo. Yo los he denominado como una ruptura de paradigmas. En primer término, el tema de la propiedad respecto de los animales. Cuando enseñamos derechos reales, hay un apartado especial en nuestro Código Civil que lleva por nombre la apropiación de los animales. Y después en uno de los modos de adquirir la apropiación, estudiamos la accesión y estudiamos lo que son los frutos. Bueno, pues hasta hace no muchos años, la Constitución de la Ciudad de México hizo un reconocimiento que me parece que cambia el paradigma, porque reconoce a los animales como seres vivientes, ¿no? Sin embargo, sin dedicarle mucho espacio y tratar de descifrar la profundidad de lo que esto sucede, en los distintos códigos civiles de nuestro país no ha habido una modificación al respecto. Y digo distintos códigos civiles porque nuestra forma de gobierno, que es una república representativa, democrática, federal y laica, hace
que tengamos varias entidades federativas, 32, y que por disposición constitucional la materia civil sea local. Entonces tenemos un gran reto porque tenemos tantos códigos civiles como tantas entidades federativas tenemos en nuestro país. Y evidentemente sí tenemos un código civil federal, pero que solo se aplica de forma supletoria. Y entonces, el punto es que si damos pasos agigantados por tratar de adecuar realidades, difícilmente nos ponemos de acuerdo. Para bien o para mal, la Ciudad de México ha sido como el espacio de experimento en todas estas nuevas modificaciones en materia familiar y en materia civil. Y después los distintos estados se han tratado de alinear a una serie de cosas. Hace no muchos años dirigí una tesis que versaba sobre el tema de la maternidad subrogada, algo que está dándose en mi país y que no hay una correcta regulación al respecto. Hace años, y estoy refiriéndome a casi 12 años, había una iniciativa de ley solo en la Ciudad de México. Dicha iniciativa no concluyó el proceso legislativo y por tanto no es ley. Y hoy en mi país, con 32 entidades federativas, solo 2 la permiten de manera incompleta, me parece, y solo 2 hacen referencia en el sentido de prohibirla. Primer punto. 2, vuelvo al tema de los animales. Si bien es cierto, está en la Constitución de la Ciudad de México, en el Código Civil todavía se sigue haciendo referencia a los animales con un aspecto cosificante. Hubo por ahí una reforma al Código Civil en donde en materia de divorcio eran considerados en los acuerdos entre los divorciantes el tema de los animales domésticos que son incorporados al seno familiar. Sin embargo, a pesar de que hay un pronunciamiento, me parece que hay un retroceso en particular, y no lo digo yo, lo dicen algunos catedráticos también de la UNAM, es una regresión porque las expresiones que utiliza el propio código y la legislación es cosificante. Número 3, estamos en un proceso en el que estamos rompiendo otro gran paradigma en nuestro derecho y que tiene que ver con el tema de la capacidad. Anteriormente, la construcción que venimos arrastrando es que todas las personas, por el hecho de ser personas, somos capaces y que la incapacidad solo deriva de la ley. Y la ley establecía en un artículo muy particular que las incapacidades son naturales y legales. Las naturales los tienen los menores de edad y las legales aquellos mayores de edad que por alguna circunstancia permanente o transitoria, en términos generales, sean impedidos de manifestarse en el mundo exterior y por otro lado, una falta de autogobierno. El proceso para que un mayor de edad tuviera manera de exteriorizarse era el de la restricción, el del nombramiento de un tutor, y no había asegúnes. Se determinaba la incapacidad, sí o no, y el tutor era designado y no se ponía en primer término lo que la persona pudiera considerar, sentir, opinar. Esto desde luego es contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, particularmente el artículo 12. ¿Qué es lo que sucedió? A pesar de que México se entró en vigor más bien dicho tratado en el 2008, es hasta el año 2024 en donde hay una modificación en nuestro Código Civil, pero con la problemática ya señalada, que solo tengo una modificación, una incorporación, una alienación, en un buen sentido, en el Código de la Ciudad de México y no en las demás entidades federales. Se elimina por completo el tema de la tutela para las personas mayores de edad y se incorpora un procedimiento denominado designación de apoyos extraordinarios para las personas. Me parece que es benéfica esa incorporación. Me parece que va de la mano de lo que es la dignidad de las personas, es poner en primer lugar lo que las personas deciden y opinan. Sin embargo, en su incorporación me parece que el legislador fue deficiente. Hay muchas cosas que no están aterrizadas, hay muchas cosas que hace falta todavía regular. Y es parte de lo que decías tú Mario. Estabilidad o no estabilidad legislativa. Bueno, me parece que debemos de ser muy sutiles en lo que decimos, ¿no? Y en lo que hacemos. Yo bromeo en ocasiones con mis alumnos, y perdón los términos que voy a utilizar,
A veces pareciera ser que la ley va a solucionar todo en la sociedad, ¿no? Sí es cierto que es la fuente formal más importante, ¿verdad? Sí es cierto que las demás fuentes, siendo aun y cuando directas o indirectas, deben de estar alineadas a la ley. Pero bueno, creo que hay mucho más allá de todo eso. Y hay algo que digo y ofrezco al foro una disculpa de antemano. Hay una diarrea legislativa de la gente en el gobierno, ¿no? Hay una cantidad de leyes a reformar. Nuestro Código Civil, por ejemplo, pensando en esa supuesta estadía de la materia civil, se ha tocado y reformado desde el año 2000 muchísimo, particularmente en materia de familia. Pero hay otras cosas que me parece que deben de reformarse y no se ha hecho. ¿Dónde está la solución? ¡Wow! Pues diría Aristóteles que la virtud está en el término medio. Parece que hay muchas personas que no encuentran el término, ¿no? Eh, Finalmente, me parece que la actualidad del derecho civil encuentra su justificación en sí misma. Decías, Mario, y coincido contigo, es la constitución de la gente, sí. Y en ocasiones pareciera ser que los constitucionalistas estamos enfrentándonos con los civilistas, ¿no? Y viceversa, ¿no? Yo no lo veo así. Yo creo que van de la mano, ¿no? Y en esa, pues, armonía, creo que podemos dar un paso para adelante. Hasta aquí mi participación, agradeciendo el tiempo, la escucha, la atención prestada por los asistentes, que al final del día son quienes construyen este foro, y nuevamente dándoles las gracias con quien tuve el honor de compartir el foro. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, José Alberto. Y bueno, como os decía hace un momento, pues ahora queda en el espacio para las preguntas que nos quieran plantear las personas que nos están siguiendo. De todas maneras, yo quisiera indicar, bueno, hacer para abrir el fuego una pregunta a cada uno de los ponentes. La primera, Domingo Bello, es decir, vamos a ver, el caso de la Black Box, es decir, un algoritmo que tiene una máquina que va a tener una finalidad de carácter sanitario, que va a desarrollar. Yo lo adquiero, yo soy el proveedor que gana ese contrato para proveer esa herramienta sanitaria y yo sé que el algoritmo que voy a utilizar, la pregunta es si resulta que yo lo he entrenado para que no tenga sesgos de ningún tipo, es decir, que no degenere, que no desarrolle actividades por su cuenta, ese asunto, vamos a ver, en Estados Unidos, por ejemplo, en determinadas materias, sobre todo el reclutamiento de personal, cuando hay sesgos que establecen, por ejemplo, discriminaciones a colectivos sociales determinados, etcétera, el que responde, y también aquí en España la Inspección de Trabajo lo está haciendo, el que responde es el que pone a funcionar la empresa que lleva a cabo esa utilización de la inteligencia artificial con esos sesgos contrarios a la ley. La cuestión aquí es la que se plantea la responsabilidad del proveedor de servicios sanitarios que ha adquirido una herramienta con esos algoritmos que el proveedor del software, del algoritmo, no le advirtió de tal circunstancia, de que ese algoritmo puede a su vez generar decisiones por su cuenta, ¿no? Es decir, que es lo que yo te decía hace un momento, que realmente eso nos va a llevar a un procedimiento de responsabilidad en cascada, salvo que, yo no sé, te pregunto, ¿cabría la posibilidad de accionar directamente por parte del titular? Porque claro, yo creo que el proveedor sanitario responderá si tiene que tener una responsabilidad a la entidad, vamos, a la persona que ha sido lesionada. Pero la cuestión después es que yo entiendo que tendrá una acción de regreso frente al proveedor del software que le provocó esa situación, ¿o no? Sí, la respuesta no es nada sencillo como antes habíamos señalado, porque además, en el fondo, por mucho que lo limiten hasta donde yo puedo entender, hay un momento determinado que la IA, sobre todo los productos con IA, pueden tomar decisiones autónomas y eso complica todavía mucho más la responsabilidad. Es decir, el desarrollador del sistema, el usuario que lo emplea, todos ellos conjuntamente, hoy en día todavía no son sujetos con personalidad jurídica propia y por tanto no hay responsabilidad. Es decir, la responsabilidad al final recae en el ser humano, ¿no? Realmente
es uno de los grandes, desde luego la pregunta que tú haces es uno de los grandes enigmas y retos que tenemos. Mira, yo aquí en la Academia Gallega contesté el discurso de ingreso del fiscal superior de Galicia, que era sobre inteligencia artificial, cine y derecho penal. Y entonces él extraía reflexiones sobre la odisea del espacio, la reflexión de eliminar humanos para discutir la imputabilidad y la ética penal, o aquella película, si os acordáis, Minority Report, en donde se predecía al asesino. O sea, ya entonces en el cine se planteaban situaciones que nos parecían de ciencia ficción y hoy en día son una realidad, ¿no? También es cierto que a lo mejor tampoco la solución es dotar como un poco, yo creo que José Alberto aventuraba de personalidad jurídica a un robot, ¿no? Porque además al final, como pasa con las sociedades, limitas solo al patrimonio al que se incorpora a esos operadores. Es decir, yo creo que lo que sí es cierto es un poco concretando tu pregunta, Javier, es que hay que reforzar la idea de que siempre haya un responsable humano identificable, digamos, un dueño legal designado detrás de cada sistema y cada producto de inteligencia artificial. Un encargado responsable de la seguridad de la máquina, ¿no? Y también, pues, sobre todo en las empresas que usan inteligencia artificial de alto riesgo, medidas de cumplimiento normativo obligatorio de seguridad. En definitiva, creo que es uno de los grandes retos extender las estructuras de responsabilidad por omisión o por negligencia a todo este nuevo contexto de la inteligencia artificial, porque realmente lo que tendremos, lo que yo creo que todos estamos de acuerdo es en abogar por propuestas en esta era de algoritmos, que la última palabra sea siempre pronunciada por una persona, que al final en definitiva, sea el responsable, ¿no? Porque la inteligencia artificial es una herramienta que tiene que estar al servicio del ciudadano, del paciente, de la mejor medicina, también de la justicia, pero sin sacrificar por ello, últimamente, en último lugar, los valores humanos. Como sabéis, en China sobre todo hay hospitales y hay juzgados que prácticamente solo utilizan inteligencia artificial. Realmente, vosotros sobre todo, los que lleváis a cabo la práctica judicial diaria, la práctica forense, el juicio en donde la ley se encuentra con el rostro del otro, no puede ser automático, no puede ser una máquina. La justicia tiene que seguir siendo igual que la medicina humana, no una veloz máquina fría, por muy perfecta que sea. En definitiva, yo creo que hay que buscar al responsable humano y ver a la inteligencia artificial como herramienta, pero al ser humano como responsable último. Y la irrupción de todo ello demanda, vosotros que sois finos juristas, del derecho un equilibrio muy fino también. Es decir, no podemos reaccionar como si esto no existiera o con un pánico inspirado en las ficciones apocalípticas, pero tampoco abrazar con triunfalismo seguidista cada algoritmo novedoso. La máquina es muy importante, pero necesitamos reglas jurídicas para que la inteligencia artificial nos beneficie, pero sigamos teniendo al responsable humano y a la dignidad humana en el centro de cualquier innovación jurídica o tecnológica. Al final, con un derecho que frente a la inteligencia artificial sea prudente, pero sin ser paralizante, innovador sin perder su esencia garantista, que realmente sirva a la medicina y a la justicia con un sentido profundo y humanista. Y yo, José Alberto, me ha interesado muchísimo, por supuesto, lo que dijo Mario, conectado con lo que tú señalaste, por nosotros en la Comisión de Codificación hicimos dos grandes reformas que han sido
aprobadas por unanimidad por el Congreso de los Diputados. Una es la de lo sabe muy bien Mario, hablé de ello en Perú justamente, en 2021, la protección integral de las personas con discapacidad, poniendo el acento en la persona, en sus deseos, sus preferencias, intereses con discapacidad. Y otra también la de los animales. Y no sé si Javier, con esta intervención, he podido acercarme un poco a tu inquietud. Sí, muchas gracias, Domingo. Y para Mario, muy rápido, y también para José Alberto. Para Mario, me gustaría escuchar tu opinión sobre el impacto de la economía en las decisiones jurídicas. Tú eres también un pionero a la hora de abordar el asunto tan delicado de la toma de decisiones jurídicas desde el punto de vista económico, la valoración económica de las decisiones jurídicas. Yo quisiera escucharte sobre, es decir, en las modificaciones legislativas que se están conociendo, hasta dónde está llegando cada vez con mayor intensidad el prius de carácter económico, es decir, ese apriorismo económico que tiene que ser siempre lo económico por encima de cualquier razonamiento de carácter jurídico. Es muy, bueno, en principio creo que la respuesta sería negativa, ¿no? Porque si bien en cada proyecto de ley tiene que tener un análisis de costo-beneficio, generalmente la fórmula que se aplica es una fórmula de estilo, ¿no? En el sentido de que el proyecto de ley va a generar muchos beneficios para determinado sector y que no generará ningún gasto para el erario público. O sea, tienes una fórmula de estilo repetida N veces. ¿Y por qué? Primero por desconocimiento, ¿no? Creo que debería haber un análisis, digamos, del impacto de normas importantes, evidentemente, antes de su discusión y aprobación. Pero eso también enfrenta un problema, y es que si nosotros sometemos a debate, no entre legos en economía, que lo soy, yo soy abogado, no soy economista, sino entre economistas, sometemos a discusión entre economistas un determinado problema, yo tengo la seguridad que si hay 5 economistas puede haber 5 soluciones distintas. Así como si somos 5 abogados puede haber 5 soluciones distintas. Entonces es muy difícil decir, no, la norma no sigue un criterio. ¿Qué criterio? ¿De qué criterio me estás hablando? O sea, el del economista 1 o el del economista 5, porque en realidad estamos hablando de un terreno opinable, salvo pues que queramos pensar que hay una autoridad sobre cualquier autoridad, pero eso no existe, digamos, en el terreno de la economía todo es opinable. Y finalmente quien tiene la última palabra es el legislador, que es quien aprueba al nivel que fuere la norma jurídica, con lo cual, yo siempre lo digo, ¿no? La última palabra la tiene el derecho y no la economía. Más allá de si la última palabra que la tiene el derecho sea una palabra, una última palabra que vaya de acuerdo a un camino económico correcto, ¿no es cierto? Es decir, es tal vez, digamos, se me ocurre, se me ocurre para salir y simplemente concluir con este comentario, ¿no? En el Perú, en los últimos 20 años, más allá, ya no digo los últimos 5, ¿no? Los últimos 20 años hemos tenido muchísimos gobiernos, pero hemos tenido un solo presidente del Banco Central de Reserva, con políticas extremadamente serias en el Banco Central de Reserva. Gracias a Dios, la elección de esa, o la no elección, la designación de esa persona, bueno, elección en cierta forma, por órganos constitucionales, la designación o elección de esa persona fue correcta, porque nos ha podido mantener desde el Banco Central con una estabilidad monetaria envidiable. Entonces, claro, pero no siempre podemos ganar en la timba, ¿no es cierto? O sea, somos muy responsables en materia política y bueno, tuvimos la suerte de que esto ocurra y de tener, digamos, agentes económicos que van en el sentido correcto, pero en verdad cada 5 años en las elecciones nos jugamos la vida con una ruleta rusa. O sea, la idea es precisamente que esto pueda tomar un rumbo distinto, ¿no es cierto? Gracias.
Muchísimas gracias, Mario. Y la última para José Alberto respecto a la diarrea legislativa que comentabas, ¿no? Que me parece que realmente yo en eso comparto esa idea. Vamos a ver, con la asistencia de tantos estados federados allí y con cada uno su propia normativa civil, la pregunta es, ¿eso es gobernable? Es decir, ¿hay posibilidad de desarrollar el ejercicio del derecho ante tantísima disparidad legislativa? Aunque tengamos a una ley, a un código civil, en fin, estatal o general que pueda suplir esas lagunas, ¿no? Sí, aunque se escucha difícil, Javier, sí se ha podido, ¿no? En primer lugar, por un arrastre histórico que llamo yo, es decir, el primer código de 1928 representó la gran influencia a los demás códigos de las entidades federativas. Entonces, eso hace que muchos se parezcan. Y número dos, también porque hay una intervención por parte de los órganos federales en ánimo de unificar lo anterior. Por ejemplo, hace algunos años entró en vigor un Código Nacional de Procedimientos Penales que tuvo por objeto homologar todos los procesos en las distintas entidades federativas. Hoy por hoy, en el año 23, entró en vigor, bueno, de forma gradual, pero ahí salió publicado, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? Y esto ha hecho que las demás entidades federativas se vayan ordenando a lo anterior. Es ahí como, por ejemplo, donde sale este procedimiento que cité yo y que representa que todas las entidades empiecen a modificar todas sus disposiciones a propósito de la tutela de los mayores. Sin embargo, también es una realidad que esto lleva su tiempo, su paciencia y su trabajo. La única de las entidades que ha reformado internamente sus disposiciones es la Ciudad de México y yo espero que pronto, en eco, en efecto dominó, se vaya dando en las demás entidades. Posible sí, pero es un gran reto. Bueno, Oye, pues Javier, pero sí, tú hablas de la diversidad legislativa. Aquí nuestro querido Hernán Golano habla del voterismo constitucional en Colombia, pero España no es precisamente no, no, un modelo. Es decir, en no. España, por ejemplo, en una materia como es las parejas de hecho, hay 17 disparidades legislativas, normativas distintas. Oviedo y Galicia tienen diferente normativa de parejas de hecho, a pesar de que son contiguas, vamos, y que no hay en una materia como esa. Esto cuando se explica en otros países, incluso federales, no se entiende. Por ejemplo, en países federales puede haber disposiciones de derecho público distintos Sí. en Argentina, etcétera. Pero el Código Civil, como quería Napoleón, y así lo reflejan los inválidos, que por lo que va a ser más recordado que por sus batallas, tendría que ser único porque, como muy bien dijo Mario, se refiere a las parcelas de la vida de los ciudadanos que repercuten de manera inmediata en su entorno cotidiano, la Bueno, familia, el social. menos mal que en materia de derecho civil, Domingo, tenéis 17 legislaciones diferentes, porque en derecho administrativo son iguales, son 17 iguales. Es leges No, repetitae, totalmente igual. Son 17, aquí comienza Cataluña y País Vasco, y todos los demás con la multicopista a hacer las leyes y a multiplicar por 17 esas leyes. Con lo cual, por lo menos vosotros tenéis, algo a una materia para poder discernir entre unos modelos y llevaba otros. razón Nosotros tenemos Mario el para mismo. crear comisiones. ¿Y quiénes nombran? A ti. Por supuesto, por supuesto. Y ahí estoy, ahí estoy. Bueno, ha sido un gusto, ha sido un placer estar con vosotros. Habrá más oportunidades, como os decía al comienzo, esto no hizo más que empezar y bueno, pues vamos a ir viendo entre todos, vamos a intentar tender este espacio de este puente con la hispanidad jurídica, con las naciones de lengua española en el mundo jurídico y a todos los asistentes, muchísimas gracias por su presencia y bueno, pues ya les enviaremos el correspondiente certificado de su asistencia a esta sesión. Muchísimas gracias a todos, muy buenos días en América y muy buenas tardes aquí en España. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Chao. Chao.